De regreso con ustedes y bueno, nuestro director hoy jueves nos hace ese recorrido en esta oportunidad por ese género del rock y ahí finalizamos con el grupo Kicks, sin duda alguna una leyenda en el rock. También somos buena música, somos los distintos géneros musicales, usted nos solicita y la gente se lo disfruta porque también tenemos público rockero aquí. Y el doctor José Luzardo, que ya está con nosotros, es el invitado del día de hoy en Ideas para Vivir. El doctor es cardiólogo, nos ha visitado en varias oportunidades y hoy lo traemos para tratar un caso que nos han planteado ustedes, incluso mucha gente que nos dice de palpitaciones, mucha gente que nos dice de taquicardia, mucha gente que nos dice de dolores en el pecho, que los angustian, mucha gente que está sometida también a factores muy estresantes y entonces sienten que ese agite les quita la respiración y que les afecta sin duda alguna el sistema cardiorrespiratorio, cardiopulmonar y también gente que nos dice cómo influye el estrés. Ante esa realidad, conversamos con el doctor Armando Sánchez y nos dijo, vamos a volver a invitar al doctor Luzardo, que sin duda alguna es quien está indicado para esto como cardiólogo y usted ha venido abordando eso. Gracias, doctor, por venir nuevamente a nuestro programa y bueno, conocer qué hacer. Empecemos por allí, por las inquietudes de nuestros usuarios, ante taquicardia, ante lo que la gente dice que es una riña, ante la falta del aire al momento, en algunos casos, tiene que ver con el corazón. ¿Qué debemos hacer en esas condiciones? ¿Son frecuentes en la consulta? Buenos días y bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias al doctor Armando Sánchez que nos hace llegar a este medio para tratar de tocar tópicos importantes para la persona, para los pacientes. Hoy vamos a hablar acerca de las arritmias, una condición muy común que se ve en nuestro espacio, en la consulta diaria. Muchos pacientes que llegan a la consulta y una de las quejas importantes son palpitaciones. Doctor, yo tengo palpitaciones, yo tengo un latido en el corazón, yo siento que el corazón que late hace como un movimiento y de repente se para, eso me angustia. De repente estoy bien, camino, me canso y me da así como que disnea. O me apareció de repente, estaba acostado, no estaba haciendo nada y de repente me apareció una arritmia, una taquicardia, que la tengo allí, que me duró tanto tiempo y me produjo así como ansiedad, como estrés, como dificultad para respirar y dolor en el pecho. Las palpitaciones o las arritmias como tal son una entidad clínica y electrofisiológica que se refiere en su momento a que se ha perdido el ritmo normal del corazón. El corazón en sí, así como en las películas de ciencia ficción, cuando es sacado del pecho, ¿verdad? El corazón puede seguir latiendo de manera con su ritmo normal debido a que él posee un sistema eléctrico propio que está dirigido, ¿verdad?, dentro del corazón a través de un nodo que se llama nodo sinoauricular, responsable de la producción de ese ritmo como tal, llamado ritmo sinusal, y que es conducido a través de otro nodo llamado nodo AB, que se encuentra en la parte central del corazón, como pueden apreciar aquí en este corazón que traje de manera que se pueda ver mejor, y conducido finalmente a través de un haz eléctrico que llega hasta ambos ventrículos del corazón y produce el latido cardíaco. Entonces, normalmente el ritmo cardíaco, ¿verdad?, llamado sinusal, tiene su característica que uno lo consigue a nivel del electro cuando hace la evaluación del paciente en el área clínica y considerado como normal con una frecuencia que es generalmente regular y su frecuencia oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Eso es lo normal y que normalmente el paciente no debe sentirlo, al menos que el paciente haga algún esfuerzo físico, como por ejemplo una actividad física, levantar peso, etcétera. Entonces cuando el paciente dice, me aumentó la frecuencia cardíaca, pero normalmente el ritmo sinusal no debería sentirse en el paciente. ¿Qué hacer cuando es frecuente esa condición y la gente dice, oye, me cuesta respirar, tengo como taquicardia, no puedo dormir? Las arritmias generalmente cuando se producen en el corazón tienen varias características, pueden ser de origen cardíaco, pueden ser de origen extracardíaco. Entonces, por ejemplo, las extracardíacas puede ser el paciente tiene fiebre y la frecuencia cardíaca aumenta, el paciente tiene ansiedad y la frecuencia cardíaca aumenta, el paciente tiene una indigestión y puede tener frecuencias cardíacas aumentadas.
condiciones clínicas como por ejemplo tiroides, bien sea por hipertiroidismo o por hipotiroidismo, el paciente puede tener frecuencias altas o frecuencias bajas. Condiciones como un tumor conocido como feocromocitoma que dispara catecolaminas a nivel de la glándula suprarrenal también produce aceleración del corazón, o sea, son entidades clínicas que son extracardíacas y que dan eso. Otras condiciones generales que uno lo ve con mucha frecuencia son, por ejemplo, cuando el paciente presenta deshidratación, presenta diarrea, presenta vómito, presenta desequilibrio hidroelectrolítico, también pueden tener alteraciones del ritmo cardíaco. Esas son más o menos las extracardíacas, pero existen las cardíacas que son propias del corazón, que ya se refiere a que existe una vía accesoria, que es muy común, por ejemplo, como la doble vía intranodal, como la taquicardia por vía accesoria, el Wolff-Parkinson-White. Existe, por ejemplo, latidos ectópicos que llaman extrasístoles o latidos prematuros, como las supraventriculares si se encuentran por encima del nodo AB, ¿verdad? Como la taquicardia auricular, las extrasístoles auriculares o las muy frecuentes, por ejemplo, debajo de ese nodo AB, como las taquicardias, las extrasístoles ventriculares o taquicardias ventriculares. Todo es cuestión de evaluar al paciente, evaluar realmente la causa que está produciendo ese tipo de arritmia y tratar de corregir, primero hacer el diagnóstico a través del electro o a través de otros métodos que son importantes, como el método de Holter, como el método de Mesa, donde uno puede visualizar la arritmia o ir a unos estudios mucho más complejos como estudios electrofisiológicos para determinar el tipo de arritmia y tratar de hacer la corrección. Lo importante es la evaluación integral del paciente, tratando de buscar que si la causa es cardíaca o es extracardíaca, para tratar de mejorar y llegar a un diagnóstico certero y saber manejar la arritmia. Esas causas pueden producirlas también los hábitos que tenemos. Pregunto, si una persona adicta al tabaco, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, la mala alimentación, que estemos sometidos a una preocupación permanente, un estrés permanente. Sí, es correcto. En el caso, por ejemplo, de la ansiedad o el hecho de fumar, o el sedentarismo, eso produce que el organismo o el trastorno del sueño, que las personas no tengan hábitos del sueño adecuados, no tengan actividad física, que es lo recomendable, ¿no? Que no practiquen ninguna actividad que sean sedentarios o que tengan apnea del sueño o sean fumadores. Todas esas condiciones hacen que en algún momento pues el ritmo cardíaco no sea el normal y se pierda su condición y comiencen a aparecer todas estas actividades eléctricas, siempre y cuando no sean cardíacas propias como las vías accesorias. Ahora, hay gente que, bueno, dice, de ahí a sentir esa palpitación, a que de repente me entró un aire, a que de repente siento como que me falta la respiración, a que me dé un infarto, porque la gente dice un infarto y ahí está la muerte al abrir la puertica, pero también puede ser, si se trata a tiempo, no es el desenlace que se espera. De esa taquicardia, de esa palpitación, de esa arritmia, a que podamos sufrir un evento cardíaco de mayor magnitud, ¿qué pasa? ¿Cómo se produce? ¿Qué falta? Ok, lo importante es que las personas deben tomar en consideración algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de que se presenten taquicardias ventriculares que son malignas, con desenlaces fatales, las cuales están relacionadas principalmente a enfermedad de tipo coronaria, es importante que las personas detecten algunos factores de riesgo que son importantes a la hora de hacer los diagnósticos y a la hora de hacer un trabajo de prevención y ayudar pues a mejorar las condiciones clínicas del paciente y la desaparición de esta arritmia. Por ejemplo, si el paciente es un paciente fumador, bueno, lo aconsejable es que deje de fumar, el paciente que tenga una dieta que sea baja en grasas, sobre todo grasas saturadas y las grasas trans, que son muy dañinas, o productos que tienen alto contenido de azúcar y alto contenido de sal. También se le recomienda al paciente
su evaluación periódica, si tiene hipertensión arterial, si el paciente tiene colesterol elevado, que el paciente trate en lo posible, ¿verdad?, de hacerse una evaluación clínica, una evaluación paraclínica con exámenes de laboratorio que incluyan triglicéridos, colesterol, el ácido úrico, que a veces se pasa por alto, no es pedido o a veces no se le presta atención. El ácido úrico también es altamente oxidante de las arterias coronarias y por ende producción de cardiopatías isquémicas, principal enfermedad que produce muerte a nivel mundial y que también se relaciona con la producción de las arritmias por isquemia. Hay gente preguntando, usted hablaba de la hipertensión arterial, hay gente preguntando que, bueno, hay personas que son hipertensas, hay personas que dentro de la hipertensión no se están tomando las pastillas, que de repente no se hacen el tratamiento como corresponde y que sienten precisamente esa taquicardia, esos dolorcitos. ¿Qué hacer? En todo caso, usted acaba de vincular directamente las afecciones cardíacas con la hipertensión arterial. Sí, es correcto. Eso tiene una implicación directa, es un factor de riesgo importante. Si el paciente es hipertenso y no toma su medicamento para hipertensión arterial, por supuesto que va a presentar síntomas no solamente de palpitaciones, sino que también de disnea y dolor torácico por presiones arteriales elevadas. Hay gente que pregunta, ahí en esa condición, ¿en qué porcentaje es el riesgo para un infarto? Cuando tú tienes taquicardia, cuando tú tienes de repente esa arritmia cardíaca. Si el paciente tiene factores de riesgo que son muy comunes, por ejemplo, si usted fuma, si usted es diabético, si usted tiene hígado graso, si usted tiene circunferencia abdominal aumentada, si usted hace apnea del sueño, si usted es sedentario, si usted tiene familiares que han presentado eventos cardiovasculares o cerebrovasculares, ¿verdad? Lo más seguro es que mientras más factores de riesgo tengan, usted tiene un alto riesgo de presentar una afección cardíaca, como por ejemplo una cardiopatía isquémica, bien sea una angina, bien sea un infarto o una muerte súbita. Ahora, ¿hay algún tipo de tratamiento, intervención quirúrgica? ¿Tiene que ver eso si tengo una afección de ese tipo y voy y me coloco un marcapaso? ¿Cuál es el tratamiento para eso, doctor? Muy bien. La arritmia cardíaca puede ser por ritmo alto, ¿verdad?, o por ritmo bajo. En el caso de ritmo bajo se presenta la bradicardia sinusal, cuya frecuencia va por debajo de 60, pero existen algunas bradicardias sinusales, cuando estamos hablando de ritmo normal bajo, que están por debajo de 40, esas son bradicardia sinusal y que presentan síntomas. Si la causa se determina pero no puede ser corregida, de manera por métodos bien sea preventivos, como lo que hemos mencionado en cuanto a la dieta, en cuanto a la actividad física, y el paciente siente disnea y siente que le falta el aire, o siente que se agota, se cansa, o se marea o desmaya, porque la frecuencia cardíaca está baja, hay que colocar, indudablemente hay que colocar dispositivos. O que tenga, por ejemplo, otra arritmia, como por ejemplo la fibrilación auricular, que es una arritmia muy común, es una arritmia que se presenta en un porcentaje muy alto y que no distingue ni edad, ni distingue sexo, ni distingue, inclusive hasta en corazones sanos se puede presentar. Pero cuando esta fibrilación auricular hace frecuencias caóticas con frecuencias ventriculares por alto grado de bloqueo, por bloqueo completo, se colocan dispositivos como marcapaso. Entonces los marcapasos lo que hacen es que restauran el ritmo del paciente, tal vez no el mismo ritmo sinusal, pero sí por lo menos la frecuencia, mejorando, por ejemplo, un paciente que tenga 30 de frecuencia, 35 de frecuencia y que eso le impide para hacer sus actividades normales, pues se coloca un marcapaso para que su frecuencia pueda volver a ubicarse alrededor de 60, a veces se deja 60 fijo con los marcapasos. Y claro, los marcapasos también traen algunas actividades extra que uno se lo puede colocar, que puede ir con la actividad que hace el paciente, como por ejemplo subir escalera, el marcapaso puede latir un poquito más rápido y mejorarle su condición física. ¿Hay tipologías de marcapaso, marcas de marcapaso que sirvan, que no sirvan, que sean mejores, que puedan ayudar en una condición de diagnóstico a algún paciente? Todos los marcapasos son buenos, todas las marcas son buenas. Yo he trabajado con todas las marcas de marcapaso, hemos puesto muchos marcapasos. Cuando yo estaba en el Hospital Central se llegaban a colocar hasta 30, 40, 50 marcapasos anuales. Todas las marcas son buenas, todos los marcapasos son buenos. Los marcapasos lo que tienen son características diferentes. Por ejemplo,
unicameral, es un marcapaso que tiene un solo cable, eso va a depender del tipo de arritmia, del tipo de condición del paciente. Hay marcapasos bicamerales que tienen 2 cables, o sea que tratan de simular al ritmo normal del corazón, ¿verdad? Pero existen dispositivos que son un poco más complejos, un poquito más avanzados, como el caso del dispositivo de desfibrilador automático implantable, que es un dispositivo, por ejemplo, que se coloca al paciente que no solamente le mejora la frecuencia cardíaca, sino que también le previene una muerte súbita debido a una taquicardia ventricular maligna, por ejemplo, que el paciente lo presente. Son esos que tiene usted ahí, muéstreselo Sí, ahí a la gente. yo tengo un marcapaso normal, esto es un marcapaso bicameral, ¿verdad? De una de las marcas, no vamos a mencionarla para no hacer la publicidad, pero sí, todas las marcas de marcapasos son muy buenas, son excelentes. Estos marcapasos bicameral, ahí se puede observar, ¿verdad? Un dispositivo pequeño que normalmente cabe. ¿Cómo se coloca? ¿Se abre la persona? No, ¿Cómo es? Eso es algo muy sencillo. A veces hemos tenido pacientes, y muy buena tu pregunta, porque se le hace indicación de marcapaso y sobre todo personas mayores, y dice, yo no me voy a poner eso porque eso me van a abrir el corazón. Me van a abrir el corazón y me lo van a meter. No me voy a someter a eso. No, hoy día pues los marcapasos son avanzados. De hecho, hoy tenemos marcapasos mucho más avanzados que esto que yo tengo en la mano, ¿verdad? Pero en el caso de esto, pues se coloca con el paciente inclusive despierto, ¿verdad? En un pabellón, porque todo tiene que ser muy pulcro. Acuérdense que vamos hacia adentro del corazón. Y lo que se coloca, ¿verdad? Del paciente se le hace una incisión pequeña, más o menos como en su zona, dependiendo de su mano. Si el paciente es diestro, pues será en el izquierdo, y si es zurdo, pues será en el derecho, para no quitarle pues su mano activa con la que el paciente trabaja. Y una incisión más o menos como de unos de 3 a 5 centímetros, dependiendo del tamaño del equipo, y se hace como un bolsillito hacia adentro por debajo de la piel, pero en sí los cables de marcapaso se pasan a través con una inyectadora, ¿verdad? Normal, con que se pone medicamentos intramusculares. Yo pensé que era que te lo ponían aquí al lado del corazón, te abrían y te lo ponían al lado del corazón, porque eso tenían unos cables que lo pegaban ahí para controlar la cosa. Fíjense ustedes que uno de ignorante no sabe cómo es la cosa. No, eso es muy sencillo hoy día, ¿verdad? Se hace en un pabellón normal, con el paciente inclusive despierto, anestesia local, y se utiliza es una inyectadora para uno abordar la vena subclavia, ¿verdad? La vena subclavia del lado que vaya a colocar el marcapaso. Y por ahí, a través de eso, con unos introductores, pasa el cable que se atornillan dentro de la aurícula, en el caso de que sean 2 cables, uno arriba de la aurícula y el otro en el ventrículo. Ahora, la gente pregunta, depende de la marca, ¿por qué son tan costosos? ¿Por qué hay que hacer una larga lista de espera? Si hay centros asistenciales públicos donde se estén colocando los marcapasos, porque hay gente que dice, bueno, por ejemplo, hay una persona que le dijeron, coloca tu marcapaso, fue a averiguar, pero no tiene los recursos para colocarse. Es correcto. Bueno, mira, existe la página VenaPP, ¿verdad? Que es la página gubernamental donde los pacientes colocan sus datos, hacen su petición, llenan ahí una planilla y hacen la petición del marcapaso y sí los están llamando para corroborar de que si el paciente necesita el marcapaso, le colocan el informe que uno le solicita el equipo. Y bueno, ellos están en un lapso de espera y siempre le están llamando para colocarle, o sea, darle su dispositivo, pues. Ahí en la consulta suya, ¿qué frecuencia busca la gente marcapaso? ¿Con qué frecuencia va la gente a buscar soluciones ante esta realidad? Y la gente pregunta, ¿dónde podemos ver al doctor? ¿Dónde consulta el doctor? Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle 24, entre carreras 17 y 18, en el edificio profesional Bolívar. Eso está casi que de frente, a unos 20 metros del frente del edificio nacional, al lado del estacionamiento Casablanca. Ahí nos pueden contactar nosotros a través de los teléfonos 0424-515-7927 y estamos laborando de lunes a sábado inclusive desde las 8 de la mañana hasta eso de las 2 de la tarde, normalmente. En cuanto a la pregunta que me hacías, la frecuencia de marcapaso, bueno, uno es electrofisiólogo, ¿no? Entonces, comúnmente muchos médicos cardiólogos que ven pacientes que necesitan marcapasos, generalmente le hacen, lo refieren, lo transfieren a uno, porque uno es el que normalmente lo resuelve al paciente, el que está encargado de la colocación de este tipo de dispositivos. La frecuencia, bueno, va a depender de si lo dirigen a uno o lo dirigen a cardio o lo dirigen a otro centro.
Eso es relativo. ¿Tienen un tiempo de duración los marcapasos? Porque yo veo que la gente, mire, que hay que cambiarle la pila, que hay mira, Sí. que se me venció. Normalmente esto es la pila del marcapaso. A veces llega la gente y dice, no, yo tengo el marcapaso, pero tienes que cambiarme la pila. Entonces, que lo único que tengo que hacer es abrirlo y cambiarle una pila a esto. No, esto es la pila. Esto cuando una Eso vez se viene vence, junto todo. sí, todo junto, todo integrado con el circuito de una pila, Ok. ¿verdad? Generalmente de litio. Y circuitos integrados que son los que hacen la función del equipo. Entonces, normalmente hay equipos que tienen una durabilidad, si son nuevos, alrededor de entre 10 a 15 años, y la durabilidad en el paciente va a depender del ritmo del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que son 100% dependientes del equipo y que lamentablemente pues ellos tendrán mayor gasto también de la actividad del paciente. Si un paciente joven que hace su actividad porque tiene trabajo y todas estas cosas, pues el marcapaso va a durar menos a si es una persona que tiene menos actividad física, ¿verdad? Y su ritmo cardíaco natural, ¿verdad? Del paciente nativo, ritmo nativo, pues no está tan al 100%. Dice, bueno, mira, el marcapaso está trabajando un 60%, está trabajando un 70%, está trabajando, inclusive hemos visto pacientes que dicen, está un 50%, está trabajando el marcapaso y la otra parte la haces tú. Entonces esos pacientes tienen mayor durabilidad del equipo, pero en líneas generales entre alrededor de unos 10 a unos 15 años. Estamos compartiendo con el doctor José Luzardo, cardiólogo. Pregunta a la gente cuál es el riesgo de un infarto, por qué le dan infarto a muchachos jóvenes y deportistas. Otros preguntan si yo sufrí una taquicardia, significa que tengo una arritmia, debo verme con algún cardiólogo. Si me dio en una oportunidad y me ha repetido, debo verme con un cardiólogo. Algunas de las preguntas que nos hacen a razón de la participación suya, doctor. Sí, es correcto. Bueno, infartos en pacientes jóvenes realmente es bajo, ¿no? Las condiciones que ocurren para que eso suceda, por ejemplo, enfermedades inmunológicas que sí nosotros hemos detectado, por ejemplo, los pacientes que tienen antifosfolípidos, muy parecido a lo que llaman lupus o a alguna enfermedad como la artritis. Estos pacientes hacen trombos dentro de las arterias y bueno, hemos visto porque se han presentado como ACV, se han presentado como una obstrucción arterial en algunas de las extremidades y también hemos visto la presentación de infarto en pacientes jóvenes. Esa es una de las condiciones. La otra, pues el paciente diabético, diabetes tipo 1, insulino dependiente, que son pacientes que realmente su estado de oxidación es muy rápido y por supuesto esto hace que el paciente esté predispuesto a que haga una cardiopatía isquémica. Otro, por ejemplo, un paciente fumador muy asiduo que haya iniciado el hábito del tabaco a muy temprana edad, por supuesto que este tipo de paciente va a presentar un infarto en edades tempranas. Estas son algunas de las características, pero sin ninguno de esos factores de riesgo, ¿verdad? Entonces sería un hombre después de 45 años colocando algunos de esos factores de riesgo que hemos mencionado, tiene factor para hacer un infarto, o una mujer por encima de 60 a 65 años tiene factor para hacer ese tipo de... Si le dio una vez a la persona, le ha repetido, debe verse con el cardiólogo, significa que tiene una arritmia, significa que tiene problemas de taquicardia. En el caso de arritmia, por ejemplo, dice, no, a mí me dio palpitaciones. Es bueno que consulte para revisar la causa, bien sea que sea cardíaca, bien sea que sea extracardíaca, sobre todo en pacientes jóvenes. Lo más común, las arritmias más comunes en pacientes jóvenes son las arritmias de doble vía intranodal y también las vías accesorias. Eso es muy común. Por ejemplo, la de doble vía intranodal se presenta en pacientes jóvenes a partir de la segunda década de la vida, sobre todo en mujeres. Y en la vía accesoria también se ha visto, pero más que todo en hombres y después de la primera década de la vida, después de los 10 años se ha conseguido ese tipo de arritmia. Eso es importante que la gente acuda y revise, porque dice, no, a mí me da, porque también sucede que se le han hecho evaluaciones y entonces se le hace las evaluaciones con el paciente cuando ya no está en arritmia, ¿verdad? Y entonces no está normal, anda tranquilo, vete para tu casa y esto. Entonces el paciente a veces siente la arritmia, no, pero yo fui, pero me dijeron que estaba normal y no tengo la arritmia y yo me hice los estudios, yo me hice el estudio Holter, yo me hice el electro, yo me hice la consulta por cardiología y me consiguen que estoy normal, pero yo a veces me da y esto. Y hemos tenido pacientes, por ejemplo, diagnósticos de doble vía que uno debería hacerla, más o menos a partir de la segunda década de la vida, a los 20, a los 30 años,
de una paciente, y hemos tenido pacientes con 70 años cuando uno le consigue doble vía intranodal y con muchos estudios de Holter, muchos estudios de electro, e inclusive hasta le han mandado a los pacientes para que lo vean un psiquiatra, psicólogo, porque dice, no, eso son cosas tuyas, eso no son arritmias, porque ya te hicimos todos esos estudios, mira todo lo que hemos hecho, lo que hemos gastado y no hemos conseguido eso. Entonces, para evitar estas cosas, ¿verdad?, que ocurran, que sea de una manera más eficaz, cuando el paciente sienta la palpitación, lo ideal es que el paciente acuda a un centro asistencial, no importa que no sea de cardiología, sino sea un centro médico que disponga por lo menos de un electrocardiograma y que se haga el electrocardiograma cuando tenga las palpitaciones. Preguntan aquí, doctor, en relación a los dolores que se sienten, que parece que fueran aire, dolores musculares, si hay que ir al cardiólogo, porque bueno, más de un caso de alguno de esos dolores, la gente lo ha obviado, no le ha dado importancia y resulta que son infartos que le está dando a la gente. Sí, es correcto. Mira, aquí lo importante es que la gente considere los factores de riesgo. Por ejemplo, usted no hace ningún tipo de actividad física, tiene sobrepeso, tiene hígado graso, tiene problemas de hiperinsulinismo, tiene resistencia a la insulina, el paciente fuma, el paciente tiene familiares con actividad de haber presentado un evento cardiovascular, cerebrovascular, es hipertensa, o sea, con que tenga, hace apnea del sueño, con que tenga factores de riesgo, química sanguínea elevada de triglicéridos, colesterol, ácido úrico, aunque sea un dolorcito, mira, de muela, es mejor que sea evaluado por un cardiólogo, por un especialista, que le descarte de que el paciente tenga una enfermedad cardíaca y que ponga de una vez, inicie de una vez con medicamentos, no solamente medicamentos antiisquémicos, sino también una corrección al problema. Por ejemplo, en el caso de que tengan los colesteroles, triglicéridos y ácido úrico alto, mira, hay que hacer una dieta libre de grasa, bajar la cantidad de frituras que consume el paciente, cambiarle el hábito nutricional. Si es un paciente que no hace actividad física sedentaria, hay que ponerlo a hacer actividad física. Si tiene problemas con el sueño, porque el paciente tiene trastornos del sueño, ha roto su ciclo circadiano, hay que ayudarlo a que el paciente vuelva a tomar su ritmo del sueño. Y bueno, en línea general a veces toca, no solamente le toca al cardiólogo, sino que también toca con un equipo multidisciplinario. Ahí la gente que pregunta que si toma aspirina, eso previene los infartos, previene las afecciones cardíacas. Mira, la aspirina tiene cinco condiciones básicas para su uso. Hay mucha gente que dice, no, a mí me da palpitaciones y yo me tomo una aspirina y se me quita. No, a mí me da dolor en el pecho y me tomo una aspirina y se me quita. Los pacientes que toman aspirina solamente deben ser, o sea, hay 5 casos en particular que deberían tomarlo sin pensar en condiciones ni nada. El diabético debe tomar aspirina, obligatorio, si la persona tiene problemas con diabetes debe tomar aspirina. Y el que ya haya hecho un evento cardiovascular, por ejemplo de angina, de que haya sido detectado, haya hecho un infarto, y estas cosas debería tomar aspirina. Otro, por ejemplo, los pacientes que se hayan diagnosticado como antifosfolípido, para que no pase lo que les mencioné, o lupus o alguna enfermedad reumatológica, debería tomar aspirina para evitar que llegue a presentar algún tipo de afección. Y por supuesto las mujeres que son fumadoras, que están embarazadas, para evitar el retardo del crecimiento intraútero del bebé y también para evitar que ya presenten algún evento cardiovascular. Pregunta Gonzalo Freites si los marcapasos son afectados por los rayos, por los truenos, y pregunta también una persona que tiene pericarditis, que ¿qué produce esa enfermedad? Bueno, en cuanto a los marcapasos, no, negativo, los marcapasos no son afectados por los rayos, es decir, si a una persona le cae un rayo, eso es de casualidad, esas cosas ocurren y entra dentro del mismo grupo de riesgo como el que le cae un rayo normalmente. Claro. No tienes que no está lloviendo, voy a esconderme porque tengo un marcapaso puesto. En cuanto al uso, por ejemplo, de teléfonos, del uso de microondas, el uso de licuadora, lo que sí hay que tener precaución, por ejemplo, una licuadora o un equipo que tenga vibración y el paciente es dependiente del marcapaso y lo toca, probablemente por las vibraciones el marcapaso va a detectar que el corazón ha agarrado su ritmo normal y va a dejar de latir y pudiera llevarse un susto, como por ejemplo hacer un presíncope o un síncope. Entonces lo ideal con estas cosas es no tratar de no tocarlo. Si el paciente, por ejemplo, que nos ha tocado, un paciente joven que le tocó colocarse un marcapaso y era soldador, hubo que cambiarle el tipo, y otro que era electricista, u otros que eran electricistas, hubo que cambiarle el tipo de profesión por el riesgo que tienen de dañar más que todo el marcapaso en cuanto a los cables que están internos, que le pueden cambiar las propiedades y dañar el equipo, que haya la necesidad de colocar uno nuevo. En cuanto a la pericarditis, la pericarditis es una entidad de una membrana que recubre el corazón.
lo separa del mediastino y de los pulmones y hace que el corazón tenga un espacio para que pueda latir. La pericarditis es una entidad donde el pericardio se inflama. Ocurre generalmente por virus muy comunes, hasta el de la gripe, el mismo virus del COVID, cualquier virus. Y también las enfermedades reumatológicas, pero en sí es una inflamación en general de todo el organismo donde también se afecta el pericardio y una de las causas que presenta es dolor en el pecho. Inclusive nosotros hemos visto pacientes que han llegado con dolor en el pecho muy similar a infarto y los han tratado como si fueran infartos, los han colocado una medicación que se pone intrahospitalaria que se llama trombolisis, pero bueno, no hay ningún problema porque acuérdate que aquí lo importante es tomar en consideración los factores del riesgo del paciente y claro, la clínica que presenta el dolor. Y importante hacerse su chequeo médico. El doctor José Luzardo, llegamos al final, él es cardiólogo y electrofisiólogo, llegamos al final del programa. Mensaje que nos deja para finalizar, doctor, y dónde ve y su número de teléfono, que también lo están preguntando. Bueno, para finalizar, les recuerdo, paciente que tenga palpitaciones, como lo que hemos visto hoy, que presentan palpitaciones, taquicardia, es bueno que se haga su chequeo para buscar la causa, para determinar la causa determinada del tipo de taquicardia y cómo uno los va a orientar, cómo le va a resolver, bien sea a través de la medicación clínica, pues a través de fármacos, o si requiere alguna cosa avanzada, como por ejemplo una ablación de una arritmia, de una vía accesoria, o la colocación de un dispositivo como marcapaso, o también como la colocación de equipos mucho más avanzados, como los desfibriladores automáticos implantables. En cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares, tomen en consideración que si el paciente tiene varios factores de riesgo para hacer un infarto, ya lo hemos dicho varias veces y no me cansaré de mencionarlo, como el caso de la edad avanzada, de que si el paciente fuma, si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene resistencia a la insulina, si tiene hiperinsulinismo, si el paciente tiene enfermedad renal, si el paciente tiene apnea del sueño. Todas estas condiciones, colesterol elevado, triglicéridos elevados, ácido úrico, hacen que el paciente tenga factores de riesgo. Si es solo, tendrá factores de riesgo bajos. Si tienen combinados, los factores de riesgo son más altos. Deben consultar a su cardiólogo, médico tratante, ¿verdad? Con la finalidad de que éste corrija, disminuya sus factores de riesgo, los que son corregibles, porque hay unos que indudablemente no podemos corregir, como el caso de la edad, no podemos corregir, ¿verdad? Esas condiciones que se puedan corregir, que se puedan manejar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de actividad física, desde el punto de vista inclusive hasta del psicólogo, ¿verdad? Y de algunos otros tipos de terapia, con la finalidad de que se disminuyan los factores de riesgo en el paciente para que no llegue a presentar ningún tipo de afección cardiovascular. ¿Teléfono y dirección dónde ve, doctor? Nosotros estamos ubicados en la calle 24, entre carreras 17 y 18, en el edificio Profesional Bolívar. Eso está a 20 metros del frente del edificio nacional, al lado del estacionamiento Casablanca. Nuestro número telefónico para ubicarnos son 0424-515-7927. Elaboramos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a sábado inclusive. Así es, gracias, doctor. Doctor José Luzardo, cardiólogo electrofisiólogo, que nos ilustró la mañana de hoy en nuestro programa, en Ideas para Vivir. Gracias al doctor Armando Sánchez. Hablamos de arritmia, hablamos de palpitaciones y hablamos de la aplicación de los marcapasos. Todo eso nos parece bien importante. Agradecido con ustedes por la participación también bien nutrida en el día de hoy a propósito de la visita del doctor. Y bueno, agradecido también con nuestros aliados comerciales que nos permiten llegar a ustedes, hablar de ellos, hablar de Valcania. Si necesita algún repuesto de amortiguación o de suspensión para su vehículo, Valcania los tiene todo: amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de tripoides, discos, bujes, base, goma, muñones, todos los componentes del tren delantero para todo tipo de vehículo particular, de carga, de transporte. Más de 60 años tiene la familia Bessi ahí en Suspensiones Valcania, ofreciendo el mejor servicio y un amplio de repuestos. Ahora está el señor Elías Bessi y su hermano Christopher Bessi con todo su personal, que le van a dar la mejor atención, la asesoría, el mejor precio y la garantía por sus repuestos. Por eso somos los mejores. No vaya a otro lugar, vaya donde están los mejores, y los mejores somos Suspensiones Valcania, avalados por la Cámara de Importadores de Autopartes y Repuestos de Lara. Carrera 19, esquina de la calle 44. Nos siguen @suspensiones.valcania.
En el Colegio de Médicos del Estado Lara tenemos las puertas abiertas a la colectividad y al gremio médico para ofrecer nuestra área de esparcimiento y recreación que han sido remozadas y mejoradas en esta gestión, pero el servicio del certificado médico, que es fundamental, el documento que debe portar usted, el que le exigen las autoridades, luego de un exhaustivo examen que hacen nuestros médicos ahí en la unidad de medicina vial, usted va a tener ese documento, va a estar certificado, vamos a disminuir los accidentes de tránsito y usted va a cumplir con todas las de la ley. Lo hacemos de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana, hay que llegar un poco antes, se reparten números, debe llevar la cédula, saber su tipo de sangre, 2 fotos 2x2 fondo blanco y pagar el canon en el Colegio de Médicos. De esta manera disminuimos los accidentes de tránsito. Ofrecemos nuestra área de esparcimiento y recreación, nuestros salones de fiesta, con capacidad hasta 500 personas, le ponemos el festejo, el sonido, los mesoneros, usted pone las ganas y el motivo para celebrar. Nuestro auditorio, un ideal para graduaciones, obras de teatro, simposio, un congreso. Por eso, el 15 y 16 de mayo está el tercer Congreso de Oncología de la Sociedad Anticancerosa, ahí en el auditorio del Colegio de Médicos. Hacemos eventos con distintas instituciones, tenemos nuestras piscinas disponibles los fines de semana para adultos, para niños, tenemos también ahí las áreas para el festejo, tenemos también para las celebraciones a orilla de la piscina, con nuestros recreadores, comida, bebida, tenemos nuestro espacio deportivo, las canchas de uso múltiple, fútbol sala, voleibol, baloncesto, tenemos también la cancha de bolas criollas, tenemos allí la área de las cabañas, la cancha de tenis, las cabañas al aire libre, nuestras tascas y restaurantes, ahí está, vamos Parque Antonio, comida nacional, internacional, talento vivo, ahí tenemos ambiente familiar, Tapas, que es un sitio con las mejores tapas, karaoke, sala de juego, Le Café en la entrada del Colegio de Médicos para degustar suculento desayuno, snack, café, buena bebida y buena conversación, 0424-546-3072, es el número del Colegio de Médicos, nos llama, nos escribe, 0424-546-3072, @Colegio de Médicos Lara, en la avenida Vargas frente a la Plaza Los Ilustres, ahí está el Colegio de Médicos del Estado Lara. Con nuestros aliados comerciales finalizamos por el día de hoy, reposición de la entrevista con el doctor José Luzardo a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche, queda colgada en nuestro canal de YouTube para quienes están pidiendo que podamos repetir la entrevista, porque se entraron tarde a la entrevista. Bueno, se repone a las 5 y a las 11 de la noche, y mañana en vivo los esperamos nuevamente a partir de las 6 de la mañana. Bendiciones para todos.